Hola, buenas tardes a todos. Eh, Mucho gusto. Antes de nada me presento. Soy la ingeniera Lorena Guerre de la empresa Barbieri. Eh, Les agradezco a la gente constructiva por la invitación. Eh, y en el día de hoy vamos a estar viendo el tema de etiquetado de viviendas, ¿sí? Etiquetado energético, en particular de viviendas, que es un programa que en Argentina está tomando mucho interés y mucha importancia eh, frente al contexto donde vivimos, ¿no? Eh, el contenido de la charla va a transcurrir en, primero, contarles qué es una etiqueta y para qué sirve. Vamos a hablar del Sistema Energético Nacional, para hablar del tema energía en sí. Vamos a dar conceptos de eficiencia energética. eh, Luego vamos a hablar de etiquetado de viviendas en relación a antecedentes, cómo es la etiqueta, los tipos de consumo, las características y las etapas de etiquetado. Y también vamos a hablar de cómo es la implementación. Y luego vamos a hablar del índice de prestaciones energéticas, después les voy a contar qué es, y bueno, qué aporta el steel framing en el etiquetado. Para comenzar, como les comenté, vamos a hablar de qué es y para qué nos sirve una etiqueta, ¿sí? Y la etiqueta, ¿no?, es un elemento que nos sirve para analizar y cuantificar, evaluar nuestra vivienda en relación a su requerimiento energético, ¿sí? Respecto al consumo de calefacción, calefacción en invierno, refrigeración en verano, agua caliente sanitaria e iluminación. Se analizan esos 4 parámetros de uso, ¿sí? Y se determina el requerimiento en un uso estándar, ¿no? No es que uno analiza realmente el consumo que va a tener luego en su factura, pero sí dando parámetros de consumo estándar de familias y de viviendas, los llevamos a una clasificación, como en un electrodoméstico vemos hoy en día que los clasifican de la A a la G. De la misma manera, una vivienda va a ser clasificada con una letra, ¿sí? Cuyo menor consumo va a estar cerca de la A, y en el caso de mayor requerimiento va a estar mucho más cerca de la letra G. Después les voy a ir contando los análisis que fuimos haciendo en la Argentina, porque estuvimos viendo estos parámetros en viviendas reales, ¿no? Esta información de cuánta energía es requerida surge en kilowatt hora por metro cuadrado por año, ¿no? Y después vamos a ver cómo se analiza y cómo se evalúa con un software. ¿Para qué sirve? ¿Sí? La etiqueta, por un lado, es una herramienta de decisión a la hora de comprar, ¿sí? No acá, pero en otros países, la etiqueta está en la inmobiliaria, en el aviso publicado de nuestra vivienda, qué clasificación tiene. Y es una buena herramienta a la hora de decidir, porque estamos sabiendo cuán eficiente es frente al consumo energético, ¿no? Esa vivienda. Luego también sirve como un instrumento para ser reconocido en el mercado inmobiliario y de la construcción. Y también nos sirve para proyectar, ¿sí? A la hora de analizar un proyecto desde el lado de la arquitectura y del diseño, nos sirve muchísimo la herramienta del etiquetado, porque nos va a dar datos de esa vivienda, cuánto va a requerir energéticamente, en función de su orientación, después lo vamos a ver, de su envolvente, etc. Con lo cual nos sirve, por un lado, como usuarios, o sea, como decisión a la hora de comprar, pero también a la hora de diseñar. Y también para traccionar dentro del mercado inmobiliario a favor de viviendas más eficientes, ¿no? Cuando hablamos de energía, ¿sí? Requerimiento energético, porque es completamente relacionado con este requerimiento de energía, vamos a clasificar la energía en energía primaria, secundaria y útil. La energía primaria es aquella que nosotros tomamos de la naturaleza, ¿sí? La que está disponible en la naturaleza y la vamos luego a transformar
para que esté de la forma requerida para el uso de los distintos artefactos y elementos de uso, ¿sí? Por ejemplo, como energía primaria no renovable vamos a encontrar el petróleo, el carbón, el gas, el uranio, y como energías primarias renovables, hablamos de energía hidráulica, eólica, solar, biomasa, ¿sí? Como para nombrar algunos. Luego tenemos, como les dije, la energía secundaria, ¿sí? O vectores energéticos, ¿sí? Y son aquellos productos de la transformación o elaboración de recursos energéticos primarios, naturales, con la finalidad de hacerlos aptos para los requerimientos de consumo, ¿sí? Para la electricidad, para el gas, ¿sí? La nafta, por ejemplo, son todos derivados, por ejemplo, del petróleo, del gas, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros retiramos energía primaria de la naturaleza y la transformamos para llevarla a un tipo de energía utilizable por los diferentes elementos. Y la energía útil es la energía en la que forma, en la forma en la que finalmente se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento, la luz, el calor, estas son energías útiles, ¿sí? Nosotros necesitamos calor, ¿no? Para que el agua pase de fría a caliente, ¿sí? Con lo cual, bueno, usamos energía secundaria para transformar, o sea, para generar el calor, pero la energía útil en sí que necesitamos es el calor. Bueno, de esta manera nosotros tipificamos los tipos de energía. Con respecto a el tema energético, ¿sí? Y esto de cuánta energía necesitamos primaria para todo el consumo de nuestra región, por ejemplo en Argentina, anualmente se hace el balance energético nacional, ¿sí? Y se analiza cuánto se requirió o cuánto se pudo extraer de la naturaleza, cuánto se tuvo que importar, cuánto se transformó y cuánto se entregó a cada uno de los puntos de uso de la energía, ¿sí? Con lo cual, bueno, este balance energético permite generar políticas de acción y de requerimientos para todo el país, ¿sí? Con esto se toman decisiones a nivel político, obviamente, en lo que refiere a necesidad país. Por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Yo les voy a hablar de la Argentina porque son los datos con los que cuento, pero seguramente en Uruguay también el, el Estado hace este tipo de análisis energético del país. En la Argentina, que esto es realmente, comparado mundialmente, es un parámetro que se repite. La parte residencial, como vemos ahí, es una de los sectores que consume, es el segundo que más consume. Primero es el transporte, como vemos en el diagrama de la derecha, y después sigue el sector residencial. Entonces vemos un dato interesante en este punto, que es donde nosotros tenemos que trabajar para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo energético a nivel país, ¿sí? En eso se está trabajando. Por ejemplo, la herramienta de etiquetado nos dice y nos sirve también para pensar en este fin, ¿no? En cómo yo puedo mejorar mi vivienda para que consuma o requiera menos energía. Después vamos a ver cómo. Pero también esto es una herramienta a este nivel. Por eso, digamos, todos los países del mundo, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, están trabajando, o ya hace años se trabaja muchísimo, a este nivel, ¿no? De etiquetar, de buscar eficiencia energética, de generar eficiencia en todos los edificios, no solo los de vivienda, sino industriales, comerciales, etc. Por ahora acá en Argentina se está pensando solamente en el etiquetado a nivel viviendas, pero por ejemplo en Europa ya se aplica a nivel de todos los edificios, ¿sí? Industriales, residenciales y comerciales.
Luego, lo que acá queremos ver es también de la oferta, ¿sí?, que tenemos de energía total, cuánto es de gas, cuánto es de petróleo, cuánto viene de energía nuclear, hidráulica, etcétera, ¿sí? Vemos que en Argentina hay mucho abastecimiento de energía a través del gas, y luego le continúa el petróleo. También, o sea, hay muchas centrales de gas que generan energía eléctrica, obviamente, ¿no? Entonces, hubo mucha producción a nivel de gas en la Argentina, por diferentes lugares con, que se podía extraer gas, obviamente. Luego, en la torta de abajo de la izquierda, vemos a nivel residencial cómo se divide el consumo. Tenemos que el 64% es consumo de gas, el 25% de electricidad, luego viene gas licuado y los otros que son minoritarios, ¿sí? Pero creo que en este contexto, en esta slide, lo que es significativo e importante de tomar es que el sector residencial tiene mucho potencial para trabajar en el ahorro energético. Y cuando hablamos de eficiencia energética, que les mencioné muchas veces ya a lo largo de lo que estuve charlando, tenemos que pensar en el concepto, ¿no? Y la eficiencia tiene que ver con esta relación de utilidad dividido la energía. O sea, yo necesito, o sea, algo eficiente tiene que ver con la capacidad, como dice ahí, de lograr los mismos servicios o los mismos requerimientos con el menor uso de recursos posibles de energía, ¿sí? Es, como dice ahí, usar de manera eficiente la energía, disfrutando de la misma calidad de vida, o sea, sin detrimento de la calidad, consumir menos, ¿sí? Por lo tanto, el otro concepto que es ahorro energético es reducir el consumo a expensas de tener menos confort, ¿sí? Sin necesariamente los mismos resultados. Y el uso responsable ya tiene que ver directamente con el uso cuando realmente uno necesita la energía y no el derroche, ¿verdad? Perdón, ahí que dice escenario mundial y escenario mundial. Acá les quiero mostrar la proyección. Ustedes saben que ahora estamos con un evento en Glasgow, donde todos los países se están reuniendo y proyectando el escenario de acá al 2030 y al 2050, donde hay muchas políticas de acción relacionadas con eficiencia energética, y la idea es aplicarlas para mantener o reducir el calentamiento global y limitarlo a 1,5 grados por año. Esto, todos los países que participan obviamente adhieren a esto y van a aplicar políticas de acción relacionadas con este tema. Muchas tienen que ver con buscar en el sector residencial también temas de eficiencia energética, no solo en lo residencial, obviamente en todo lo que tiene que ver con transporte e industria. Con lo cual, acá vemos en este gráfico que les muestro, tiene que ver con cómo sería el escenario si no hiciéramos nada de ahora en más en temas de eficiencia energética y siguiéramos como venimos, digamos, que es la curva violeta de arriba. A través del Acuerdo de París, tendríamos que, con todo lo que se planteó para el 2030, trabajar en la curva que está por debajo, que dice Since París 2015, ¿sí? En todo el sector violeta hacia abajo, y frente a estos acuerdos o estos planteos que se van a hacer en Glasgow, debería todavía mejorar, ¿sí?, el escenario y bajar aún más las emisiones en función de, obviamente, las políticas y las acciones que cada país debe tomar, ¿no? Y ya estaríamos en la curva por debajo del sector beige o naranja. Si así todo hiciéramos más aún, ¿no?, sería un escenario ideal,
donde todos trabajáramos a un consumo casi cero, ¿no? Lo que se dice near zero consumo, podríamos llegar a una curva que sería la que es por debajo, pero bueno, eso sería algo realmente muy, muy optimista e imposible. Pero creo que todos desde nuestros lugares tenemos que empezar a hacer, y creo que mirando estas cosas de cómo debemos pensar, de cómo debemos construir, de qué podemos hacer desde nuestro lugar, ayuda a que todo esto mejore día a día y vayamos por un camino de mejora en relación a la eficiencia, al uso racional de la energía, e incluso tiene que ver también con cómo debemos actuar frente a los materiales, ¿no? Al reciclado, a la circularidad. Esto ya vino para quedarse y creo que es positivísimo desde mi punto de vista y creo que desde todos, porque es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Pensar en el medio ambiente, pensar en lo que estamos haciendo, en qué le estamos haciendo al planeta y cómo podemos revertir este camino que no nos lleva a un buen lugar, ¿no? Hablando de antecedentes con respecto a lo que fue pasando durante todo este tiempo en materia de energía y esto de emisión de dióxido de carbono, esto arrancó en el protocolo de Kioto, donde los países de las Naciones Unidas se reunieron para firmar un acuerdo donde iban a plantear políticas de acción para trabajar en la reducción de la emisión de dióxido de carbono dentro de sus países. La mayoría adhirió, excepto en ese momento Estados Unidos, que no firmó. Luego, pensando a partir de eso, todos los países fueron tomando acciones, obviamente. Argentina en particular en el 2003 firmó la ley 13.059, ¿sí? Que es una ley de acondicionamiento térmico, no tiene que ver con energía, sino con mejora en la envolvente de las construcciones, y esto es una ley de la provincia de Buenos Aires, y pidió un cierto valor de K para la envolvente, tanto para techos como para paredes, mínimo. Bien. En el 2007, el decreto 140 del 2007 emitió este decreto que tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía, donde se iban a plantear también acá en Argentina políticas pensadas a reducir el consumo energético y promover la eficiencia energética, ¿no? Incluso impartir en las universidades conceptos de este tipo, para que desde la universidad uno comience a poder conocerlos y poder aplicarlos en el uso de su profesión. En Uruguay lo que encontré es también una ley similar a la PRONURE, que tiene que ver con el uso racional y eficiente de la energía, que fue una ley presidencial, que es la 18.597, sancionada en el 2009. Luego, acá en Argentina en el 2010, se reglamentó la ley 13.059, porque miren los años que lleva a veces, desde que sale la ley hasta que se reglamenta y se empieza a exigir, ¿no? Actualmente, en el 2019, como ven ahí, se sancionó la ley de etiquetado en la provincia de Santa Fe y aún todavía no está reglamentada. Lleva mucho tiempo esa etapa, por lo menos acá en la Argentina. Lamentablemente es así. En Rosario, la ordenanza 8757 del 2011 también promueve esta ordenanza promueve el acondicionamiento térmico de los edificios y exige también valores de K mínimos en la envolvente, ¿no? De transmitancia térmica. En la ciudad de Buenos Aires, en el 2012, también copia, digamos, la ordenanza y la ley 13.059, pidiendo y exigiendo
valores mínimos de transmitancia térmica en sus edificios. Y en el 2017, después de que se trabajó durante el 2012 y el 2017 sobre el etiquetado de viviendas, en el 2017 salió la norma IRAM, ¿sí? La 11.900 del 2017, que tiene que ver con el procedimiento para etiquetar una vivienda. Bien, en base a esta se desarrolló un software que después vamos a ver. Y comenzó el proyecto de ley de etiquetado, que este proyecto de ley, como les comento, en Santa Fe fue real, fue firmado, fue ley, digamos, en el 2019. Durante el 2018, 2019 y 2020 se emitieron o se dictaron cursos de etiquetadores o de certificadores, y después vamos a ver qué incumbencias tienen ellos. Pero en Argentina hubo varios cursos y varias pruebas piloto de etiquetado que ya les voy a comentar desde esa etapa. Con respecto a la etiqueta, ¿no? Porque les estuve contando, digamos, que para qué sirve, qué es la energía, hablamos de eficiencia energética, y un poco de, durante estos años, cómo fue evolucionando el tema de interés sobre el ahorro y la eficiencia energética, ¿no? La etiqueta es el documento en sí que se va a emitir, ¿no? Como les dije, que evalúa a la vivienda con una letra de la A a la G en función del índice de prestaciones energéticas, ¿sí? Este índice de prestaciones energéticas, después vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Pero es calculado a través de la ley 11.900, de la ley no, de la IRAM de 11.900, y obviamente el valor, ¿sí?, de cada letra, o el rango, ¿no?, en función al SIP, que es el requerimiento de energía de esa vivienda, no es igual, ¿no? El valor para Buenos Aires no es el mismo que para Ushuaia, que para Bariloche o que para Salta. Tenemos muchas zonas bioclimáticas con distintas características térmicas, y eso hace que en la Argentina varíe mucho ese rango, ¿no? Porque una vivienda en Bariloche o en Ushuaia va a requerir más energía para calefaccionar, por más que uno haga la envolvente súper eficiente. De todas maneras, el requerimiento va a ser mayor. Obviamente que cuanto más eficiente sea el envolvente, más cerca vamos a estar todos de los mismos rangos, ¿verdad? Pero en principio lo que se analiza es las viviendas para generar la escala de letras, ¿sí? Se analizan para cada región, esas son las pruebas pilotos que se están haciendo, viviendas existentes, ¿no? Y se analizan de esas viviendas existentes en qué rango de letra están, ¿sí?, a través de este análisis del IPE, que es el requerimiento energético, que vamos a ver de qué depende, y así se desarrollan las escalas de letras para cada región. Cuando se analiza este valor, se considera que el promedio que dio en esa región es un valor E, ¿sí? Y a partir de ahí se dan porcentajes entre la E y la D, entre la D y la F, etc. Y así se van construyendo las diferentes escalas para cada región. No es algo complejo, pero es algo laborioso. Hay que ir región por región, etiquetar, ver en qué rango están las viviendas etiquetadas y analizar estos, y construir estos parámetros, ¿sí? La etiqueta está pensada para que tenga un alcance hoy en día en Argentina de inmuebles, como les dije yo hace poco. En otros países, principalmente en Europa, se hace para todos los edificios. El plazo de validez en Europa es lo mismo, tiene 10 años de validez la etiqueta, y luego hay que recertificar. Y si nosotros viéramos que le generamos un cambio importante que puede modificar la etiqueta y quisiéramos, podemos recertificar en ese caso, ¿no? Obviamente.
se va a expedir por la autoridad de aplicación, que después vamos a ver de qué se trata esto. Y la etiqueta debe ser solicitada para la presentación y registración en las escrituras traslativas del dominio, ¿sí? Se van a presentar las etiquetas cuando sea ley, cuando esté, digamos, oficializado e implementado. La idea es esta, ¿no? Que la etiqueta vaya dentro de la escritura traslativa del dominio, y ante la falta, porque podemos decir, no, yo no quiero etiquetar, esa vivienda va a ir como clase G, la peor etiqueta. ¿Bien? La implementación, que era lo que les decía recién, ¿no? ¿Cómo se piensa etiquetar? Porque, como les dije, hoy en día es ley en varias provincias. Como les dije, Santa Fe, bueno, también en Salta, y hay 2 provincias más, Entre Ríos, y hay una que me estoy olvidando, que ya tienen su ley de etiquetado. Pero bueno, la idea es, también hay un proyecto de ley a nivel nacional, que sería perfecto para que todos, digamos, tengamos la obligación de etiquetar. Pero está todavía ahí en el Congreso, y está un poco quieto el tema de la discusión de esta ley, con lo cual no sabemos si va a avanzar o va a quedar un poco estancado. No es la idea que tenemos y que nos gustaría es que cada vez haya más provincias que tengan su ley de etiquetado y que también esté a nivel nacional. Entonces, ¿cómo se piensa el tema de la implementación? Por un lado, que la nación, que no es quien tiene o sea, a quien le deben rendir cuentas los constructores, sino que el constructor tiene que rendirle cuenta a los municipios, ¿no? Pero la nación va a ser el que establece los lineamientos fundamentales del sistema de etiquetado de viviendas, ¿no? Y que debe generar las herramientas para su implementación en todo el territorio. ¿Para qué? Para que todos manejen los mismos lineamientos para el cálculo del IP. Por eso hay una IRAM, la 11.900, en base sobre la cual nos vamos a tener que o sea, respetar esa IRAM. Va a ser el reglamento que todos vamos a tener que respetar, y el software de etiquetado que también desarrolló a nivel nación la Secretaría de Energía, es el instrumento que se debe utilizar para etiquetar las viviendas. Entonces la nación se ocupa de estas cuestiones, ¿no? De implementación, darle las herramientas y que todos etiquetemos de la misma manera. Luego las provincias son los que tienen la parte de la institución, la gestión y el registro de la etiqueta en su jurisdicción. Y por otro lado, también manejan lo que son los colegios profesionales, ¿sí? Regulan el ejercicio de su profesión. Y los municipios van a ser quienes la soliciten, ¿sí? Lo utilicen como un elemento, también lo pueden utilizar para una planificación urbana, para una mejora en su parque, digamos, de viviendas, y también para definir estándares mínimos de edificación. Entonces, quienes tienen en sí el poder de exigir son los municipios, ¿no? Pero a nivel de ley, cuando la provincia imponga la ley de etiquetado, la van a requerir para las traslaciones de dominio, con lo cual el que no la tenga va a tener que bancarse, digamos, mal dicho, una etiqueta G por no haber etiquetado su vivienda, ¿no? Así que esta es la idea de implementación dentro de la Argentina, con estos, digamos, con estas 3 patas, ¿no? La nación, la provincia y los municipios trabajando en conjunto para la reglamentación del etiquetado. ¿Cómo se piensa el proceso de certificación y cómo debería ser? Por un lado, está el propietario, que es una persona física o jurídica, no importa, pero es quien va a construir o va a comprar o es dueño de una vivienda y tiene que etiquetar, ¿sí? Entonces contrata al certificador. El certificador es un profesional habilitado, que puede ser ingeniero, arquitecto, maestro mayor de obra, relacionado con la industria de la construcción, matriculado, ¿sí? Hay también quienes hicieron el curso de etiquetado, que son
licenciados en medio ambiente, ¿sí? Pero tienen que estar obviamente matriculados dentro de algún colegio relacionado con la construcción. Este certificador va a estudiar la documentación, porque pueden ser dos cosas, ¿no? Que sea una vivienda existente o puede ser que sea algo a construir, ¿no? Si es algo existente, tiene que relevar el inmueble. Si hay documentación de lo existente, analizar la documentación, ¿no? Chequear, obviamente, ir al inmueble y revisar que esto que la documentación decía es así. Usar el aplicativo para ingresar todos los datos, ¿bien? El aplicativo es algo muy sencillo de utilizar, pero hay que saber usarlo, hay que hacer el curso de certificador o de etiquetador, donde ahí nos dan los lineamientos de conceptos y parámetros de cómo considerar cada cosa. Y este aplicativo genera la etiqueta, ¿sí? Luego se solicita la gestión de la etiqueta en los organismos que lo requieran, ¿sí? Y la provincia recibe la etiqueta, ¿bien? Y es quien valida, aprueba o rechaza la etiqueta, ¿sí? Expide la etiqueta y lo informa ante el organismo competente, en este caso, bueno, van a ser quienes manejan el tema de escrituras, ¿sí? En el proceso de certificación, los profesionales habilitados, como dice ahí, de etiquetado de viviendas en la jurisdicción correspondiente serán aquellos que se encuentran registrados y tengan un usuario de certificador. O sea, por un lado tiene que ser un profesional habilitado y aparte tuvo que haber hecho el curso de certificador, ¿sí? Y se encuentren habilitados, matriculados por el ejercicio profesional en la jurisdicción provincial correspondiente y por ende puedan gestionar etiquetas de eficiencia energética, ¿sí? Para obtener el usuario de certificador se deberá aprobar un curso de formación, como les dije, el cual tiene como fin transmitir los lineamientos generales y definir criterios unificados para la evaluación de la etiqueta. El IP, ¿sí? Que es el parámetro con el cual decimos en qué letra estamos, ¿sí? Es un valor, como dice, característico del inmueble que representa una estimación de la energía primaria que demandará la normal utilización de dicho inmueble durante un año, por metro cuadrado de superficie, para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. Eso lo vimos al principio y les comenté. Es un valor, ¿sí?, en kilowatt hora por metro cuadrado por año, que tiene que ver con cuánto va a requerir ese inmueble, ¿sí?, esa vivienda, o sea, cuánta energía le vamos a tener que dar de calor en invierno, cuánta energía le vamos a tener que extraer en verano, ¿sí? Cuánta energía vamos a tener que darle para calentar el agua y cuánta energía le vamos a tener que dar para iluminar. A este valor se le va a restar lo relacionado con energías renovables. Podemos restarle energía en función de si colocamos paneles fotovoltaicos o termotanques solares para calentar agua, ¿no? Este valor, ¿no?, de energía primaria, EP es energía primaria global, que tiene que ver con el requerimiento, va a ser la energía primaria para calefaccionar, como les dije, para refrigerar, para calentar el agua caliente y para iluminar. Y a eso le vamos a restar, ¿sí?, la contribución de las energías renovables multiplicadas por una fracción de autoconsumo, ¿sí? Las energías renovables, como les comenté, son solar, térmica o fotovoltaica. Este factor de autoconsumo, ¿sí?, va a estar entre 0 y 1. No es que yo puedo generar más energía y entregarla al sistema y me voy a ver beneficiado de alguna manera. No, yo voy a tratar de generar la energía requerida o para el 100% de lo que necesito o menos, ¿sí? Eso menos lo voy a tomar de la red. ¿Qué factores inciden en la etiqueta?
Y acá es importante tomar noción de qué es lo que hace que yo pierda calor en invierno y gane calor en verano, ¿no? Principalmente, que son las dos fuentes de mayor uso de la energía. Dentro de estos 4 parámetros que nosotros contabilizamos. Por un lado, tiene que ver con la ubicación y la orientación de mi vivienda, ¿sí? Donde ubico mis ventanas, hacia qué orientación, eso influye de cierta manera. La envolvente es uno de los factores que más afectan, ¿no? La pérdida y ganancia de energía. Las aberturas, ¿sí? Si son de buena calidad, si son de vidrio simple, de vidrio doble, mi marco, si tiene ruptura o no de puente térmico, si tiene filtraciones o no, por eso si está en buen estado o no. Las protecciones, si coloco cortinas, postigos o algo por fuera, no aporta nada colocar blackouts por dentro, ¿no? Los aleros, ¿sí? Que evitan que el sol den directamente sobre la ventana e ingrese el sol, por ejemplo, en verano y genere este efecto invernadero que conocemos. Y la eficiencia de los equipos de aire acondicionado y calefacción, sabemos perfectamente que hoy vienen etiquetados y vienen de etiqueta A la G también, con lo cual cuanto mejor la letra, o sea, cuanto más cerca de la A, mejor la eficiencia de esos equipos. Los obstáculos tienen que ver con árboles, edificios, cualquier tipo de construcción que evita que el sol dé directamente sobre el edificio. A veces es favorable y a veces es desfavorable, ¿no? Muchas veces es conveniente el uso de estos árboles que en invierno se les caen las hojas y permiten que el sol llegue a la ventana, y en verano tiene buen follaje y evitan el paso del sol, de manera que no afecta tanto el calor dentro de la vivienda, para dar un ejemplo, ¿sí? Pero cualquier obstáculo va a modificar mi IP, ¿no? Mi requerimiento energético. Y las fuentes de energía no renovables que aportan directamente energía. Acá las vemos, lo mismo que les estuve nombrando, y en negrita están, en función de lo que hemos etiquetado, obviamente, de un montón de construcciones, los parámetros que más influyen. El número 1 es la envolvente. Obviamente, si nosotros tenemos una buena envolvente eficiente, con una buena aislación térmica, que evita pérdidas, ¿sí? de energía, es totalmente favorable para mi edificio. Después, el tipo y estado de las aberturas, las infiltraciones también modifican mucho el IP. Las protecciones en las aberturas, ¿sí? Postigos, cortinas de enrollar, pueden reducir un 16, un 17% el IP. Una envolvente buena, hablamos del orden de a veces el 50% de reducción del IP. No quiere decir que con la envolvente solo llegamos a un nivel A, ¿no? Para comentarles en análisis que hemos hecho, en viviendas estándar, aisladas completamente, o sea, exentas, no tienen, sin edificaciones perimetrales, en Buenos Aires, una buena envolvente, una envolvente de steel framing estándar, sin protecciones de postigos, etcétera, y sin obstáculos, andan en un valor de C. Si nosotros le ponemos protecciones y obstáculos adecuados para evitar pérdidas y ganancias, llegamos a un nivel B. Y recién estamos en un nivel A en steel framing, colocándole fuentes de energía renovables, ¿sí? Por eso les digo, las más influyentes son la envolvente, el tipo de las aberturas, obviamente si son de DBH y marcos en buen estado, obviamente sin filtraciones, de PVC que tienen mejor eficiencia energética, también eso ayuda. Y las infiltraciones, ¿no? Luego, el proceso de etiquetado, que más o menos ya les conté,
se hace un relevamiento, se carga en el aplicativo, acá vemos una imagen del aplicativo que fue cambiando igualmente y lo van actualizando constantemente acá en Argentina. Este aplicativo, como les comenté, lo desarrolló la Secretaría de Energía junto con la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe. La Nación con Santa Fe colaboraron muchísimo en el desarrollo de este aplicativo, de este software, y este aplicativo se cargan los datos de la vivienda, o sea, tipo de envolvente, las medidas, se cargan todos los, cada una se divide en las paredes en muchas, en función de su orientación, de si tiene una sombra o no tiene, la medida, las ventanas, si tiene ventanas, qué orientación, si tiene un obstáculo, si tiene cortinas de rayar, todo se carga dentro del aplicativo. Los materiales, obviamente, principalmente, de todos los sectores, de las paredes y de los techos, de los entrepisos, etcétera, del piso, porque también por piso puede venir, puede perderse energía. Bueno, una vez cargado todo, emite el mismo aplicativo la etiqueta, ¿sí? Que tiene esta forma que vemos acá que dice diagnóstico. Una vez que vemos en qué estado estamos, en dónde estamos, podemos pensar en planes de mejora, ¿sí? Ya sea si vemos a lo mejor mala transmitancia en ventanas, cambiar las ventanas, por ejemplo, o si vemos mucha ganancia de calor en verano, bueno, poner a lo mejor obstáculos o poner protección por fuera. Y así analizamos la situación de nuestro proyecto para pensar en las mejoras. Los datos que nos va a emitir la etiqueta, por un lado, son los datos de la fecha, de quién lo solicita, los datos de la ubicación, la orientación, etcétera, los datos del certificador, el diagnóstico, ¿sí? En la parte media vemos que está, en qué etiqueta está, ¿sí? Y debajo vemos las características, ¿sí? Técnicas y el índice de prestaciones energéticas, como vemos acá, ¿no? En este caso la energía útil, que ya vimos que era lo que requerimos de calor, de iluminación, etcétera, de agua, en kilowatts hora por metro cuadrado, ¿sí? Acá vemos la energía neta, que es la energía secundaria, o sea, lo que nosotros necesitamos en kilowatts hora por metro cuadrado propiamente dicho para cada punto. La energía primaria, esa que vamos a requerir extraer, y de esto va a depender la energía secundaria, la energía primaria, también la eficiencia de nuestro parque energético, ¿no? No es lo mismo la eficiencia energética de si extraemos o si tenemos que producir energía eléctrica que, por ejemplo, gas, ¿sí? Es mucho más eficiente la producción de gas que la producción de energía eléctrica, por lo que se pierde en transporte, en producción, etc. Pero eso no importa, eso es más técnico que se ve en el curso de etiquetado, pero como dato adicional. Y de energía neta, energía primaria, se multiplica o se divide por la eficiencia y se obtiene la energía primaria que requerimos extraer, ¿sí? Y el requerimiento global de energía 285, por ejemplo, es ese IP con el que vamos al rango de la A a la G y vemos en qué punto caemos. Estas son características dinámicas de relación de pérdidas y aportes en invierno, y que esto tiene que ver con la envolvente, principalmente, lo mismo en verano. Coeficiente de intercambio térmico, constante de tiempo, ¿sí? Que según la pared, cuánto demora en copiar, ¿no? La temperatura exterior en el interior, tiene que ver con eso. Y acá las características técnicas tienen que ver con la superficie a climatizar, el volumen, la compacidad, o sea, la relación entre volumen y superficie, el intercambio térmico, ¿sí? O sea, tiene que ver con si tengo al lado una edificación o no, ¿sí? Si es bajo es porque no tengo edificaciones, si es 0,3, por ejemplo, si tengo al lado, por ejemplo, estoy en medianera con alguien, va a estar más cerca de 1, porque no hay intercambio térmico.
Y luego las transmitancias térmicas, que acá me da mucho también información para ver si tengo que trabajar en la transmitancia de paredes, de cubiertas, acá dan muy buenas, 0,4, 0,5, en abertura 0,3 es casi imposible, pero digamos, este 0,4, 0,5 en steel framing se lleva perfectamente, ¿sí? Y en solados también, si aislara. Con lo cual de ahí saco mucha información de qué mejoras puedo realizar. Si me dio mal, por ejemplo, el nivel de exposición a la intemperie, ¿no? Disminuir adyacencias al exterior, ¿sí? O sea, esto de, si tengo al lado un edificio me va a dar 1, si no me da 0,3, quizá puedo a lo mejor, si me viene mucha o tengo mucha pérdida por un sector, a lo mejor construir un depósito o algo, si pudiera, en esa pared para mejorar esa adyacencia, ¿no? Y tener a lo mejor un depósito que es como un fuelle, ¿no? De temperatura. A veces se puede, a veces no, ¿no? Son cuestiones que uno da ideas para que se trabaje después. Aportes solares, si tiene que ver mucha ganancia con el tema solar, incorporar protecciones, aleros, árboles, etc. Si el problema tiene que ver con soluciones constructivas de muros, aumentar el nivel de aislación o incorporar aislantes. Soluciones constructivas de cubiertas, aumentar el nivel de aislación en cubiertas. Es muy bueno como solución cuando tenemos cubiertas muy poco aisladas, bajar cielo raso, poner una lana de vidrio sobre cielo raso y mejora muchísimo la eficiencia por la pérdida que se evita por techos, ¿no? El tipo y calidad y estado de las aberturas, deberíamos pensar en cambiar aberturas, ¿sí? O aumentar la hermeticidad, si el problema viene por ese lado. Si los sistemas activos son de etiqueta E, D, G, trabajar y en pensar en cambiar los sistemas activos, ¿no? Los aires acondicionados, las calderas o la calefacción a una etiqueta A. Y si no contamos con energía renovable y queremos mejorar aún más, instalar energía renovable. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Lo voy a pasar rápido porque es más o menos lo que estuvimos hablando. Supongamos que tenemos una casa donde, como casa base es totalmente sin aleros, es una casa de ladrillo, ¿sí? Hueco, con revoque interior y exterior, nada más. El solado es un contrapiso, carpeta y piso cerámico, y la cubierta una losa, sin aislación tampoco. Las aberturas son de madera maciza, la puerta, y las ventanas de aluminio y vidrio simple, y los sistemas activos clase E. Esta casa así, en ese estado, estaría en un orden de G, ¿no? Un IP de 439. Pensemos en colocarle un alero, algún obstáculo, como árboles. Podemos mejorarla de 439 a 388, seguimos en G. Si trabajamos sobre los muros y las cubiertas, como les dije, mejora muchísimo y llegamos a clase C, aislando, ¿no? Y si mejoramos los sistemas activos, pasamos a clase A y seguimos en clase C de etiqueta, bajando de 112 a 91 de IP, y colocándole sistemas, paneles fotovoltaicos, mejor dicho, llegamos a una etiqueta A, ¿sí? Esto sería uno de los ejemplos para darles, ¿no? Pero yo les comenté que en Steel Framing estamos en ese mismo orden. Yo evalué hace poco una vivienda acá en Rosario, para lo que vamos a mostrar después, el Congreso de Etiquetado, y exactamente fue así. Un Steel Framing bien aislado nos dio C, colocándole cortinas de enrollar de PVC, llegamos a B, con también obstáculos de algún árbol sí, árboles y aleros, y después llegamos a A con energía renovable. Esto que les quería mostrar tiene que ver con una prueba piloto, las pruebas pilotos, mejor dicho, que se vinieron haciendo desde el 2018 en distintas provincias, Salta, Tucumán, Mendoza, la última fue en Neuquén y Chipoleti, y en Costa Atlántica. Bariloche, Santa Fe, Rosario y Cabo, ¿no? Donde se
capacitaron a 830 profesionales ya están formados, 1.150 viviendas etiquetadas y 16 cursos de certificadores, ¿sí? La idea es seguir con este plan, seguir capacitando, hay que darle mucho impulso al etiquetado de viviendas, porque como les digo, y como les vengo diciendo desde que arranqué, para mí es un futuro que no lo podemos, del cual no podemos escapar. Es necesario para todo el mundo que exista un plan de etiquetado en cada país, midiendo, ¿no? Sabiendo en qué estado estamos, sabiendo que se puede mejorar cada una de las viviendas, y cada proyecto nuevo que se piense también en esto, ¿no? En qué requerimiento va a tener, cómo mejorarlo, qué orientación le podemos dar mejor, qué ventanas, etcétera. También comentarles un poco del Congreso de Etiquetado, ¿no? El primer Congreso Nacional de Etiquetado, que fue hace poco, el 21 de octubre, en el cual participé, y bueno, convocó a profesionales que presentaron trabajos súper interesantes, vino gente de España también a contarnos su experiencia ya, que viene desde hace muchos años. En Europa es exigido el etiquetado, o sea, no es opcional. Y es más, ya se exige etiqueta C en las obras nuevas, y no sé si para dentro de pocos años se va a exigir etiqueta C para las nuevas y para las existentes, si no ya está en algunos países de los más exigentes, si no sé si Alemania ya lo exige directamente, que todo lo que esté construido, existente o a construirse sea mínimo C, y ya se está en los países más, digamos, obviamente estamos hablando de países ricos, ¿no? Se está pensando en edificaciones que no generen consumo energético, ¿no? O casi nulo, como le dicen. Con lo cual en este primer congreso realmente muy exitoso, se presentaron trabajos y experiencias de ese tipo, y trabajos realizados en la Argentina, relacionados con el costo, que tiene que ver aislar bien, y el ahorro energético que conlleva, con lo cual, bueno, desde acá, desde nosotros se trabaja muchísimo, la Secretaría de Energía trabajó muchísimo, ahora como que eh, aminoró la marcha, pero entendemos que debemos seguir por este camino, y que se implemente, que sea una ley y que se exija, ¿verdad? Les quería contar también el aporte del Steel Frame en el etiquetado, y en primer lugar, como les decía, ¿no? La envolvente es uno de los puntos que más influye en el IP. Y una envolvente en steel frame tiene por un lado la aislación entre perfiles y por otro lado la aislación por fuera. Si bien hay quienes construyen sin aislación por fuera, nuestra recomendación siempre es, desde Barbieri y desde Consul Steel, que se aísle también por fuera, no solo en edificios eh, de zonas frías, también de zonas cálidas, ¿no? La pérdida o la ganancia de energía tiene que ver tanto en climas fríos como en climas cálidos. Y la performance de las edificaciones bien aisladas y el confort, ¿no? Y la salud que conlleva tener una pared bien aislada es súper beneficioso, ¿no? Cuando hablo de salud quiero decir no hay condensación, no hay patología de hongos, etc. Las reformas, ¿sí? Otro de los aportes del steel frame también tiene que ver con obras limpias y livianas, ¿sí? Y bien aisladas, obviamente, con lo cual tiene total beneficio desde el punto de vista de una reforma. Para concluir, les doy algunos puntos que contamos siempre, que tiene que ver con el aporte del steel frame a la sustentabilidad. Y creo que para también estar pensando en qué materiales utilizamos y cómo afectan al medio ambiente, ¿no? Entonces, pensando en el steel frame, podemos decir que todos los productos de acero, incluidos los perfiles, contienen acero reciclado.
O sea, se usa dentro de la fabricación del acero reciclado. Hoy en la Argentina el acero para steel frame posee un promedio de 20% de acero reciclado, ¿sí? Esto genera que se reduce obviamente el consumo de los recursos no renovables. A diferencia de la construcción húmeda, el steel frame no utiliza agua, que es uno de los recursos también escasos y cada vez más escasos en el mundo. La fabricación de los perfiles para steel frame consume un porcentaje muy pequeño de la energía total del ciclo de vida del hogar. La mayor parte se consume mediante calefacción y refrigeración, iluminación y conservación de alimentos. El sistema es totalmente personalizable. Tanto su estructura como su sistema de aislación pueden adaptarse a la zona donde esté ubicada la obra. O sea, nosotros obviamente acá en Buenos Aires quizás usamos un EPS, un Tegopor, ¿no? De 3 centímetros, 4 centímetros, y a lo mejor cuando nos vamos a Bariloche, a Ushuaia, tenemos que usar 10 centímetros, por decir, ¿no? Hay que calcularlo, obviamente, pero es totalmente adaptable y calculable en función de la zona. Gracias a la flexibilidad, los ahorros en consumo energético en comparación con la obra húmeda pueden llegar a ser de hasta un 60%. Y esto también cabe decir que con paredes de mucho menor espesor, ¿no? Para lograr una pared bien aislada en un sistema de mampostería, ¿no? O en obra húmeda, necesitamos el espesor de la mampostería, más la cámara de aire con aislación, más otra mampostería, y todo eso suma espesor. Frente al steel frame, que estamos hablando de un perfil de 100 con lana de 100 adentro y después un EPS de 5 o 10 centímetros, ¿sí? 10, como les digo, en una zona muy, muy fría. Para finalizar una obra de construida en steel frame pensando en LEED, suma puntos directamente por ser steel frame, ¿sí? En diversas categorías, como dice acá, como energía, transporte, sitio de la obra, reciclado de reuso, suma puntos directamente por ser steel frame. Bien. Acá les dejo un poco la bibliografía en la cual me basé para la charla, ¿sí? Y los que les interesa la parte de cómo es el enfoque global, en esta página de World Energy Outlook hay mucha información súper interesante. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido la charla y los dejé pensando. Y bueno, cualquier consulta tienen mi mail, que es laguerre@adebarbieri.com. Bueno, desde ya muchas gracias y bueno, espero sus consultas. Un saludo para todos.